Estamos en Isla Livingstone, la segunda isla más grande de las islas Shetland del Sur, a una latitud de aproximadamente 62 grados sur, enfrente de la península Antártida. Esta zona se denomina Antártida Marítima y es muy diferente en condiciones ecológicas, sobre todo de cantidad de precipitación, de disponibilidad de agua, de la Antártida continental, que es fundamentalmente un desierto. Esto sería el trópico de la Antártida, es decir, la zona más húmeda, más lluviosa, con mayor cantidad de nieve, pero sin embargo, a pesar de encontrarnos en pleno verano, la temperatura apenas supera el punto de congelación. Esa es una gran diferencia con las zonas incluso más frías del Ártico, en donde en verano la temperatura puede superar los 10, los 15 grados. Y eso permite que en las zonas más extremas del Ártico haya plantas con flores, mientras que aquí son prácticamente inexistentes. Todo lo que apreciamos como verde a nuestro alrededor es una tundra formada fundamentalmente por líquenes y por musgos. Calculamos que en esta zona existen unas 200 especies de líquenes y unas 60, 70 especies de musgos, que son realmente muchas, es una elevada diversidad. Y ese es el objetivo de nuestro proyecto de CryptoCover, conocer la capacidad de crecimiento y la capacidad de adaptación de esta vegetación formada por líquenes y por musgos, básicamente, a las condiciones ambientales, a la luz, a la humedad, a la temperatura, y también su respuesta a las variaciones en estos factores y, sobre todo, su respuesta al cambio climático, al incremento de temperaturas que se está produciendo y que seguramente aumentará, será más notable en las próximas décadas. Antártida. La vida entre el hielo y la roca. La vegetación antártica es el objeto de investigación de grupos científicos españoles desde hace más de 30 años. La inmensa tundra antártica desarrolla extraordinarias comunidades vegetales cuya diversidad y complejo funcionamiento requieren de la cooperación científica internacional en una investigación que ahonde en el conocimiento de la diversidad de líquenes y de musgos. Con 4 años de duración, el proyecto CryptoCover reúne un grupo de 7 científicos españoles y 5 de diferentes países del mundo, que desde la base Juan Carlos I rastrean en la complejidad del terreno antártico la vida de esta asombrosa vegetación. Lichens, especially in Antarctica, are the only or most important primary producers. So they are making all the biomass that is existing in this environment. Of course, then they are the best indicators because that is actually the only thing that we find here. Also in other environments, lichens are very important because they react very sensitive on air pollution, they react very sensitive on changes in the environment. And we see how they maintain their performance, and then they tell us something about how their fitness is in the system. In the Antarctic, it's very characteristic that the lichens are so dominant because the climate is so harsh here that
flowering plants, grasses are very scarce, but lichens are so tough that they can survive under the most inhospitable conditions that you have here. When there are more organisms that are higher, lichens cannot grow because they are overshadowed by the other plants. We are interested in this project to investigate whether these lichen species still exchange genetic material over the Drake Passage, over these 900 kilometers of open ocean. The most interesting question for us is whether populations in highly visited places like King George Island, for instance, with 10 research stations, are more similar to South American ones than populations in more remote places like here on Livingston Island, where there are basically only 2 research stations, because that could indicate that researchers and tourists coming from South America into the Antarctic actually transfer lichen material from South America to the Antarctic or the other way around. The fieldwork here in Maritime Antarctica is quite convenient, so everything is provided. We have the zodiacs to go from one place to another, so we have the mountain guides which bring us to Nunataks where I can do collecting my specimens. The Nunataks are especially for me very, very interesting because my lichen group likes to grow inland. The lichen communities are very rich here, so it's easy to work here, and it's a different, we have a completely different lichen community here. It's because there is an interesting biological, geological history here that once, 60 million years ago, it was one huge continent down here which splits apart into South America and Antarctica, and this means that the plants that were here have sort of been divided and have had later different evolutionary history, and that's why this place is sort of the birthplace for plants and especially, of course, lichens, because there are so many species here. Los líquenes son una simbiosis, es decir, una vida en común entre hongos, algas, cianobacterias. Esta cooperación ha permitido a los líquenes crecer donde prácticamente ningún otro vegetal es capaz de crecer. Y los líquenes antárticos han sido protagonistas de experimentos en el espacio exterior y han demostrado su enorme capacidad de supervivencia. Es decir, esta cooperación simbiótica de beneficio mutuo entre organismos distintos ha demostrado tener un éxito ecológico enorme. Naturalmente, nosotros esperamos que cuando el cambio climático empiece a actuar en estas zonas, habrá una respuesta diferenciada. Los líquenes de origen más cosmopolita, más amplio, pues probablemente se verán favorecidos. Los más antárticos probablemente se verán perjudicados. Y también nos preocupa mucho conocer a fondo su biodiversidad, es decir, conocer realmente cuáles son los protagonistas que forman parte de esta historia que estamos tratando de contar y de entender. We try to understand the productivity of the biological soil crust in this ecosystem. So how much carbon can they store? How much do they take from the air? And what is the ecosystem service of this? Because they are the only primary producers, so they produce all the biomass that is on the base level of this ecosystem. And then every other existing organism in this ecosystem is using that. So the animals feed on it, the birds nest on it. So when the biocrust is changing, that means that the whole ecosystem is going to change. We need a lot of time in the field to work on the site because we would like to
measure how the organisms function in their natural condition. Then of course we do a lot of work in the laboratory as well, where we look at cellular level and do extractions and more analysis. That takes also about 5 to 6 months, I would say, working in the lab. Para entender el comportamiento de las cubiertas vegetales que crecen en la Antártida y medir su comportamiento fotosintético, se han seleccionado las especies más características de la isla de Livingstone. Ello permitirá entender las condiciones ambientales que hacen que la vegetación active su metabolismo. Una estrategia adaptativa fundamental para las plantas que habitan en ambientes extremos es buscar lugares resguardados o microclimas. De este modo, se protegen de las condiciones más extremas. Las muestras monitorizadas de este modo nos permiten valorar la influencia de los factores climáticos en la productividad y el crecimiento de la vegetación antártica. Esta es la cubierta criptogámica, característica de esta zona de la Antártida. Está compuesta mayoritariamente por líquenes, musgos y también las dos plantas vasculares que crecen en la Antártida, Descampsia y Colobanthus. Lo que hacemos es monitorizar la actividad fotosintética mediante un aparato, es el XPAM, que permite medir la fluorescencia de la clorofila y por tanto saber cómo se encuentran fotosintéticamente las plantas, es decir, si están activas o no. Simultáneamente se miden también las condiciones en las que las plantas están activas, se mide la temperatura, la luz, la humedad relativa, exactamente el microclima en el que están estas plantas funcionando. En el laboratorio cogemos estas muestras que hemos seleccionado y en ellas medimos el intercambio gaseoso, también la actividad fotosintética, pero ya bajo condiciones controladas de luz, temperatura y humedad relativa. Esto nos permitirá saber si estas plantas se encuentran funcionando en condiciones óptimas o subóptimas en condiciones naturales. Los líquenes antárticos y los musgos tienen tasas fotosintéticas bastante bajas. Nosotros podemos controlar las condiciones a las que queremos ver cuál es su respuesta fotosintética y por lo tanto obtenemos un perfil para cada una de las especies a las distintas temperaturas y niveles de radiación. Y veremos exactamente cuáles serían los máximos en condiciones controladas de laboratorio. Con un aumento de una temperatura podríamos ver qué especies podrían estar más favorecidas o cuáles serían las más sensibles a esos aumentos de temperatura. Dentro del proyecto CryptoCover y con un enfoque microbiológico y biogeoquímico, el proyecto CryptoBios estudia la diversidad ecológica de las diferentes comunidades de microorganismos que han colonizado suelos y rocas antárticas, precisamente en áreas en las que los glaciares han desaparecido. Esta deglaciación ha favorecido el desarrollo del suelo y el asentamiento progresivo de líquenes y de musgos. La hipótesis de nuestro subproyecto es que tanto esa organización espacial como las interacciones que establece entre microorganismos, minerales y criptógamas dentro de esa organización tridimensional tienen un papel muy importante en el funcionamiento del ecosistema. Este emplazamiento es muy interesante para nosotros ya que el desarrollo de las cubiertas criptogámicas es extraordinario. Tenemos parte que está al suelo desnudo y parte que hay una cobertura de musgos y parte que hay una cobertura con diferentes líquenes. Por otro lado es muy interesante ya que está muy próximo a la base Juan Carlos I, lo que nos permite combinar muy bien los trabajos de laboratorio con los trabajos de campo.
Una de las funciones es la respiración del suelo. Es un proceso que realizan todos los organismos y que básicamente consiste en utilizar el oxígeno de la atmósfera para quemar la materia orgánica o sustancias de reserva o tener energía para mantener nuestras funciones vitales. El resultado es la emisión de dióxido de carbono, que como sabéis es un potente gas de efecto invernadero. Nosotros lo que creemos es que a medida que las cubiertas criptogámicas se van desarrollando y el suelo va adquiriendo más microorganismos y más materia orgánica, también va a aumentar las tasas de respiración de este suelo y su actividad. Estos simuladores de raíces, o más correctamente llamadas membranas de intercambio iónico, lo que hacen, una vez instalados en el suelo, es ir captando todos esos nutrientes en forma inorgánica, principalmente amonio, nitrato y fosfato, que van produciendo estos microorganismos a medida que van descomponiendo la materia orgánica. Retiraremos estas membranas y las llevaremos a los laboratorios de la base antártica española, donde las analizaremos para ver la cantidad de amonio, de nitrato y de fosfato que han ido absorbiendo durante todo el verano austral. En este proyecto lo que estamos intentando hacer es averiguar si a medida que estos suelos están siendo colonizados por los diferentes tipos de cubiertas criptogámicas pasan a ser o bien una fuente de gases de efecto invernadero, lo cual potenciaría los efectos del cambio climático, o un sumidero, es decir, que están retirando gases de efecto invernadero de la atmósfera, lo cual de alguna manera ayudaría a mitigar el cambio climático. Las condiciones climáticas extremas de la Antártida no benefician el desarrollo de las plantas vasculares. En el caso de los líquenes, se han censado entre 450 y 500 especies desde que empezara la investigación antártica hace ya más de un siglo. Un grupo de estos organismos, los denominados hongos liquenícolas, han llamado la atención de la investigación científica. Se trata de pequeños hongos que viven encima o en el interior de los líquenes. Unos se alimentan del propio alga del líquen sin causarle daño. Otros viven sobre los líquenes muertos, mientras que otros atacan al líquen en su nociva forma de vida parasitaria. El trabajo llevado a cabo hasta ahora en la isla de Livingstone cataloga alrededor de 100 especies diferentes de estas pequeñas plantas, de las cuales 20 eran desconocidas para la ciencia. Los líquenes pueden vivir cientos de años, muchos de estos que encontramos en las montañas tienen edades que desconocemos, pero sin duda muy largas porque tienen un crecimiento extraordinariamente lento. Por otro lado, los hongos liquenícolas tenemos que estudiar su relación en base a que son más abundantes siempre en zonas prístinas, en donde lleva la colonización de líquenes muchos años. También nos van a servir para dictaminar las zonas que han quedado recientemente descubiertas por el hielo, las zonas que son más antiguas. Podemos aportar dos cosas. Primero, lo más importante yo creo que es la realización del primer catálogo de hongos liquenícolas antárticos. La segunda sería tratar de estudiar ampliamente esta flora de líquenes y de hongos y ver las diferencias que hay con zonas cercanas, como concretamente esta zona austral de Sudamérica. Porque, claro, se da una doble infección. Primero han tenido que llegar los líquenes y luego han tenido que llegar esporas de esos hongos para colonizar esos líquenes. Además son organismos muy sensibles, los líquenes, porque tratándose de una simbiosis se encuentran en un equilibrio
muy estable en el que el hongo es un organismo heterótrofo y el alga es un organismo autótrofo y por lo tanto para que sobreviva esta simbiosis se tiene que dar unas condiciones favorables para los dos tipos de organismos. El hongo, que es el componente mayoritario del talo liquénico, protege al alga de las altas radiaciones y además mantiene un ambiente húmedo que le permite estar durante más tiempo activo. In this project we are actually studying 4 different species of lichens, 2 shrubby lichens, Usnea antarctica and Aurantia coatra. They grow on rocks and also on stones in the soil. We are also studying 2 crustose lichens. They belong to the genus Placopsis, Placopsis contortuplicata and Placopsis antarctica. And the special thing about these lichens is that they occur in the Antarctic and in southernmost South America. We cannot just look at the lichens and see how they are related. We have to take their genetic material and use methods that are actually established in, for instance, paternity tests in humans as well. So we take the lichens in the field, we take them back to our laboratory in Germany, and we extract the genetic material, and then we look for specific so-called genetic markers which can indicate to us how closely related the individuals are and how closely related the populations are in which these individuals occur. For this kind of research we are doing here, international cooperation is absolutely vital, because we have to investigate populations from different areas of the Antarctic. You can only do that by international cooperations. We cannot go to all these places ourselves. Here in Antarctica I'm studying the yellow lichens. All the yellow lichens you see around here belong to a huge family, 1,000 species or more that you find all over the world, but particularly at the coastline as here, but you'll also find them in Spain, in Scandinavia or in the Arctic. First I go into the field, look at the rocks, collect species, specimens that looks interesting. I bring them, I dry them, I bring them home. I extract the yellow, orange pigments, analyze them very accurately, and they have different, it looks the same, yellow, orange, but actually they contain different compounds that I can analyze, and that gives a pattern. And also I extract DNA and make molecular sequences, and that will tell us something about the relationships between the species, where they belong, where they have their relatives. I'm studying a lichen group which is only occurring on rocks. It's a Lecidioid lichen group, which it's kind of a functional group because it's occurring in different families, and it's one part is part of the Lecanoraceae and the other part is part of the Lecidaceae. I need to know
how my species are related together, how they are differentiated in different groups, so that I can do the further investigations, that I can use the group. And this lichen group is occurring worldwide in cold areas, so in polar areas, in high mountainous areas. The molecular work takes a lot of effort, a lot of money. It's very, very expensive, and you have a lot of output, so you get a lot of information, and then you have to deal with the information and do the climate. But it takes years to finish specimens from here. When I collect it easily in 2 weeks, and then it takes a lot of years to process all this data. But I hope finally it's an interesting result. The sequencing technology changed dramatically over the past 10 years. So before these 10 years, we were able to sequence only short regions of the genome, maybe a single gene, and we're able to compare them as basically representatives for the whole genome, and use these short regions then to reconstruct evolution and build models of the evolution of organisms and lichens. Now, 10 years ago, new sequencing technology got developed called next generation sequencing or high throughput sequencing, which changes that we now are able to sequence complete genomes. So not only a single region, we can relatively easily sequence a complete genome and use all that information to reconstruct evolution. And that increases also the amount of data a lot. So bioinformatic models have to adapt. We have to build new models to deal with this high amount of data. But once this is all working, we have a great resource to analyze that. And I'm very excited being here in the field and use this technology to study the lichens we find. En la Antártida se acumula el 80% de toda el agua dulce del planeta. Si la Antártida se deshelara, el mar subiría más de 60 metros de altura. Tiene un significado enorme para el balance hídrico del planeta, también para el clima del planeta, porque todo ese hielo permanente que contiene la Antártida es además un espejo que refleja parte de la radiación que recibimos del Sol. Así que enfría el planeta. En el proceso de cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, los glaciares retroceden, se pierde hielo, pero con unas tasas de pérdida de hielo muy inferiores a las que se están midiendo en Groenlandia o en otras partes del Ártico. El progresivo calentamiento global muestra cómo hay seres vivos especialmente sensibles a sus consecuencias. Con el retroceso de los glaciares, las rocas que antes se cubrían de hielo quedan al descubierto, brotando sobre ellas colonias de líquenes que van a permitirnos pronosticar los cambios que el calentamiento de la Tierra puede provocar en el futuro de los seres vivos de nuestro planeta. En la zona de Sally Rock nosotros ya hemos desarrollado un proyecto anterior en que hemos estudiado la dinámica de colonización de los microorganismos en suelos y rocas. De esta manera ya conocemos que existen procesos de sucesión primaria y hay un recambio de comunidades que van ayudando a la formación del suelo. En este proyecto queremos ver además cómo influye en el desarrollo de esas comunidades el establecimiento de cubiertas criptogámicas. Por eso queremos comparar zonas con distinta cubierta criptogámica y relacionarlo con los resultados del proyecto anterior.
Lichen photosynthesis is very depending on temperature because the temperature is not only changing in itself but also affecting the water content and the active time of the organisms. Because they cannot control for their water, they are basically depending on the external. So if the temperatures change, that also means that the active time changes. And this is critical because it means that their productivity can change. De alguna forma estos glaciares que lentamente avanzan o lentamente retroceden muestran el efecto de nuestras grandes ciudades, del tráfico de nuestros vehículos, de los grandes campos dedicados a la agricultura, de la ganadería que alimenta a más de 7.000 millones de seres humanos. Porque todo eso que nosotros hacemos y que tiene un efecto en el clima termina teniendo una influencia sobre todos estos sistemas parsimoniosos pero sensibles. Y esto es lo que tratamos de medir. Queremos medir cómo esa parsimonia muestra las grandes tendencias que probablemente la actividad humana está introduciendo en el clima en todo el planeta. Nosotros quisiéramos que de este proyecto de CryptoCover creemos que podemos aportar, cuando analicemos los resultados, nuevos datos sobre los óptimos de fotosíntesis, de crecimiento, de especies claves. Creemos también que podremos aportar especies nuevas, poder decir algo también sobre cuál es la comunicación invisible entre unas poblaciones y otras, esa comunicación que se establece a través de esporas, de propágulos totalmente invisibles para nuestros ojos. Esperamos haber avanzado en el conocimiento ecológico y en el conocimiento de la biodiversidad de estas comunidades de líquenes de Isla Livingstone, que son sin duda una de las más ricas, de las más diversas de toda la Antártida. We now use the molecular methods, so there are new questions to ask and therefore also new specimens to look for, a new fresh material to bring back. Here we are together with colleagues, but we all have a focus on the Antarctic and the special questions we can ask here that couldn't be asked or answered other places in the world. This is absolutely wonderful because wherever you go on this planet, humans have changed the environment to a very large degree in places, but Antarctica is special because this just hasn't happened here. It's the most unspoiled nature that you can find on this planet, and this is, for me, this is just fantastic. Lo que yo esperaría personalmente es que dentro de 30 años haya otra persona sentada aquí explicando qué ha pasado con esta morrena, qué ha pasado con estas comunidades pioneras, hasta qué punto se han cumplido las hipótesis que hace 30 años unos investigadores propusieron sobre cómo iban a reaccionar al cambio climático, hasta qué punto eran acertadas, hasta qué punto eran equivocadas. Es decir, que el trabajo que hemos emprendido se continúe con la necesaria parsimonia, pero también con la imprescindible persistencia que requiere el trabajo en la Antártida.